Ahora, para comenzar el modo carrera nos va a solicitar poder descargar las plantillas más recientes, pero ojo, si contamos con jugadores creados y queremos que participen dentro de nuestro modo carrera, es muy importante no actualizar desde esta opción, porque si nosotros le damos aquí descargar las más recientes, lo más seguro, y la verdad les aseguro que sí va a pasar, es que va a terminar borrando a todos sus jugadores creados. Por eso lo más fácil sería irnos al menú de opciones. Y como ven, ya estamos en el menú de personalizar opciones. Y como ven, yo tengo aquí un jugador creado para que podamos nosotros utilizar dentro del modo carrera. Pero para que nosotros no nos elimine este jugador y tengamos también las plantillas actualizadas, vamos a darle desde la opción de editar equipos en personalizar. Vamos a descargar todas las actualizaciones que tenemos sin preocuparnos de que nuestro jugador va a desaparecer. Como pueden ver, tenemos aquí al jugador creado sin ningún problema. Que ya una vez actualizando las plantillas podamos elegir o crear un nuevo entrenador. Para mí uno de los consejos es que nosotros podamos seleccionar un técnico real, dado que a lo mejor que pues tú estés determinado a jugar un modo carrera tan realista como puede ser pues escoger un técnico que a lo mejor esté jugando ahora mismo con un equipo, por ejemplo Xavi que tiene al Barcelona, Ancelotti que tiene al Real Madrid, o por ejemplo que quieras tú a lo mejor agarrar en mi caso a Javier Aguirre, infinidad de opciones. En mi caso a mí me gusta jugar con equipos que no tengan tanto presupuesto, así que vamos a jugarnos con un presupuesto de 13 millones, ya depende qué tanto te gusta jugar a ti con el presupuesto. A mí en lo personal me gusta jugar con presupuesto pequeño para que tú te puedas divertir, crear una plantilla desde cero y puedas disfrutar esa historia tan rica que puedas crear más adelante con tu entrenador y su club. Ahora vamos a darle a avanzar. Y ahora aquí en la configuración no vamos a darle a avanzar como muchos suelen hacerlo tan rápido. Como ven, tenemos aquí bastantes opciones. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, lo que es la parte de dificultad o duración del partido, ya depende mucho de qué tanto o qué tan difícil quieres que esté. Pero aquí en el tema de la moneda es muy importante, tal vez si juegas en Europa, jugarlo con libras o jugarlo con euros para poder jugar con la moneda que están ligadas estas ligas. Pero por ejemplo que juegues tal vez en Estados Unidos, pues lo vamos a marcar con dólares, ¿no? En mi caso lo voy a dejar en euros. Y ahora para el tema de la rigurosidad de la negociación es qué tan realista quieres que sean las negociaciones. Si quieres una rigurosidad libre, pues vas a poder fichar jugadores, por ejemplo del Barcelona, aunque tú seas el Real Madrid. Pero si quieres una rigurosidad estricta, más realista, va a ser imposible fichar algún jugador que sea algún jugador rival. Si tú eres del Barcelona y quieres fichar jugadores del Real Madrid, a menos de que tenga cláusula de rescisión, lo vas a poder fichar. Para el tema de la posesión financiera, lo más recomendable es no aceptar ningún tipo de presupuesto elevado. Esto con la finalidad de poder nosotros conservar el presupuesto pequeño y poder nosotros hacerlo un poquito más complicado para poder crear la plantilla desde cero. Tenemos aquí una nueva novedad que muchos ya se empiezan a familiarizar con este sistema, como es el tema de los entrenadores y qué tanto nosotros podemos hacer que nuestro club pueda o no tener una táctica fija durante todo el torneo y mantenerlos en buena forma. Vamos a hacerlo de una vez, es muy recomendable hacerlo, yo que a muchos les da hueva o que desconocen el cómo manejar este nuevo sistema. Vamos a hacerlo dependiendo de cómo juegues durante todo el partido, cómo es tu habilidad, cómo son tus alineaciones, cómo te gusta. Hay muchos que les gusta el contraataque, hay otros que les gusta a lo mejor y jugar el tiki-taka, otros prefieren jugar por las bandas, ¿sí? Ahora es muy importante saber hacia dónde vamos a contratar entrenadores, pero cuidando el presupuesto con el que tenemos actualmente. Por ejemplo, yo que inicié con un presupuesto muy bajo, tengo que vigilar el presupuesto semanal que voy a manejar. Por eso es muy importante al inicio a lo mejor y contratar uno o dos entrenadores
y también cuidar qué tanto me puede servir este entrenador para todos mis jugadores. Por ejemplo, es ideal, tiene 5 estrellas para todas las posiciones, pero a lo mejor y funciona mucho más con los defensas, un poquito con los mediocampistas, no tanto así con los porteros. Así que tienes que ir jugándote qué tanto te puede dar este entrenador. Vamos a jugárnosla con la defensa. Vamos a decir que sí, que nos contratemos un entrenador y nos va a manejar qué tanto va a tener esta respuesta de tener un técnico que vamos a tener una elevación sobre las mismas estadísticas de mis jugadores a lo largo de la temporada. Pero no quiere decir que con este entrenador pues yo voy a poder sin ningún problema a lo mejor y decir me despreocupo y dejo al entrenador que haga su pinche chamba. Pues no, ahora lo que vamos a hacer es manejar, vámonos al menú principal y vamos a manejar lo que es el tema del plan de entrenamiento. Hay muchos que no entienden el plan de entrenamiento, yo al principio tampoco lo comprendía. De hecho tengo un video explicándolo detalladamente cómo se usa, pero aquí lo vamos a explicar muy rápido para que tú lo puedas seguir y lo puedas manejar al principio de tu modo carrera. Lo más importante es cuidar el tema tanto de la forma física como de la soltura. Por ejemplo, ahorita todos mis jugadores al comienzo del torneo tenemos la forma física al 100 porque no hemos tenido participación en ningún partido, pero la soltura a la hora de que nosotros no tenemos ningún tipo de ni entrenamiento ni partidos, pues es evidente que la soltura va a estar muy baja. Y tenemos que cuidar también ese tema porque si no la forma física de nuestros jugadores va a estar del nabo. Así que vamos a seleccionar por ejemplo a Samu y vamos a mover la flecha ya sea a la derecha o a la izquierda dependiendo qué es lo que quieras. Por ejemplo, a la derecha vamos a procurar mucho la forma física y guardando energía a nuestros jugadores. Pero si lo movemos hacia la izquierda vamos a procurar mucho la soltura. Así que qué tanta soltura queremos que nuestros jugadores tengan. Si lo tenemos equilibrado vamos a dejarlo como estaba, pero a lo mejor y si me juego enfocado en el desempeño puedo ganar un poquito de soltura sin arriesgar tanta la forma física. Pero si me voy al máximo, posiblemente mi forma física termine siendo un asco al final de la temporada. Vamos a dejarlo en enfoque de desempeño, vamos a darle X. Ahora vamos a darle triángulo y vamos a poner aplicar a todos los futbolistas. Esto lo que nos va a hacer es que nos va a manejar la misma táctica para todos y podamos nosotros maniobrar sin hacerlo uno por uno a cada uno de los jugadores. Así que vamos a ganar durante todo este tiempo soltura para que mi jugador pueda tener un excelente nivel. Y por otro lado a lo mejor y perdemos forma física. Pero ¿qué pasa si me toca un partido, Manolo, y tengo que enfrentarme y mi forma física, tengo 3 días para recuperar a mis jugadores y nomás no llego porque mis jugadores no alcanzan la forma física ideal? Pues igual X y vámonos al lado derecho y vamos a poner enfocado a la energía. Esto va a hacer que la energía o la forma física aumente, pero la soltura disminuya. Ahí tendrías que jugar un poquito para que puedas ver las prioridades que quieres en ese momento. Me gustaría es que juegues con varias alineaciones. Si eres un equipo grande que suele jugar que Copa, que Champions, que Liga, pues no vas a jugar con una sola alineación. Y a lo mejor y dices, bueno, yo lo voy campechaneando, juego con la misma alineación, simplemente a la hora de jugar el partido muevo piezas y ya, ¿no? Pero bueno, para hacerte la vida más fácil, nos vamos aquí a nueva alineación. Vamos a ponerle muy rápido lo que es la parte de la alineación número 2 y nos va a aperturar otra alineación. Lo que tenemos que hacer es crear una alineación nueva. A lo mejor, ¿sabes qué? Quiero mover a los suplentes que no han tenido muy poca participación. Quiero verlos durante la Copa. Pues bueno, ahora me permito mover a cada uno de ellos. A la hora de darle en dirección de equipo, como ven en la parte derecha, vamos a ver que ya tenemos dos tipos de alineaciones. La alineación titular y la alineación suplente.
Y ahorita que hablamos de las fuerzas básicas, es importante vigilar qué tantos jugadores al principio del modo carrera vamos a tener con excelentes estadísticas que nos van a lo mejor sorprender y poder confirmar que va a ser un jugador excelente con buen potencial y que nos va a ayudar durante la temporada. Lo más recomendable es que, por ejemplo, te vayas a la parte de las habilidades móviles, que tiene bastantes estrellitas, puedes ver que tiene muy buenas estadísticas. Y la otra es que en el potencial, si vemos ahí, tiene un potencial de 94, a diferencia de este que tiene 80, ¿no? Ahí es donde nosotros nos la vamos a ir jugando, y como pueden ver, en el tema de estadísticas se ve mucha la diferencia. Y la otra en el tema de los movimientos hábiles, ahí se ve bastante. Tema del reclutamiento de fuerzas básicas, vamos a ir aquí al menú de red de reclutamiento. Como ven, tenemos a un reclutador con experiencia de 4 y opinión de 4. Muy buen reclutador, porque como pueden ver, si contratamos un reclutador, vemos que tenemos diferentes tipos de experiencias o opiniones dependiendo del costo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, ahora, lo más recomendable, vamos a crear una regla de reclutamiento, es que nos vayamos al país de origen. Como pueden ver, mi reclutador es español, va a ser mucho más fácil que me pueda traer jugadores de esta nacionalidad con excelente potencial. Ahorita les voy a enseñar cómo podemos hacer que este jugador pueda ser bastante bueno. Vamos a darle en España, vamos a poder ponerle, por ejemplo, la duración de 3 meses. ¿Qué tipo de jugador o posición queremos? Igual la posición, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta manejarlo con 9 meses, tipo cualquiera, posición cualquiera. Ahorita no quiero manejar absolutamente ningún tipo de alineación. Vamos a dejar que juegue ahí y qué tanto nos pueda traer. Para el tema de los objetivos es bastante importante poder cumplir con todas las expectativas, ya que esto va a depender qué tanto tenemos la permanencia dentro del club, ¿no? Por ejemplo, hay que cumplir en lo personal. Yo les podría aconsejar que se vayan sobre los 3 objetivos que nos marcan al principio, que es lo que es el tema de las fuerzas básicas, que se eleve el valor del club, o lograr una racha de 3 porterías imbatidas, ¿no? Es lo que te puedo decir. O si no, lo otro recomendable es que te vayas en los que tenemos muy bajo y que realmente nos pueda ayudar. Pero realmente lo más recomendable es irnos sobre estas 3. Estas 3 son vitales para poder permanecer en el club que estemos ahorita dirigiendo. Otra de las recomendaciones que les hago es que, como pueden ver, hay 2 tipos de diferentes formas de poder ver a mi jugador o al jugador que queremos fichar. Porque, por ejemplo, si vemos a la parte de Lionel Messi, podemos ver sin problemas el global, los estilos de juego, el resumen, las estrellas, la habilidad, hasta el mismo costo en algunos momentos. Pero, por ejemplo, si vemos en el tema de Santiago Jiménez, solamente nos muestran algunos datos, pero no tenemos a ciencia cierta si va a ser un buen jugador. No tenemos ni las estadísticas, algunos estilos sí, pero ¿cómo puedo saber cuánto me puede costar este jugador? Porque como pueden ver, no sabemos ni siquiera el valor, a diferencia de Lionel Messi, ¿no? Que si lo seleccionamos podemos ver el valor. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle a su equipo qué tanto cuesta, cuál es su global, para que nosotros no más adelante demos más dinero por el jugador y terminemos cagándola a la hora de las negociaciones. Vamos a darlo aquí en iniciar reclutamiento y vamos a regresar aproximadamente en una semana del juego para ver qué es lo que nos trae. Como pueden ver, después de una semana podemos ver que ya nos traen el costo del jugador, que vale aproximadamente 33 millones de euros, tiene un global de 80, así que vamos a poder ver sin problemas y calcularle qué tanto le vamos a invertir a este jugador y no darle a lo mejor más al club dueño de su carta y tengamos que cagarla y gastarnos más dinero. Lo más recomendable es mandar a reclutarlo para que podamos sin problema tener al jugador con el precio real, con el precio exacto. Muy importante empezar a jugar con esos jugadores que pueden crecer de media con base a entrenamientos, jugar partidos. Y eso es muy importante que nosotros lo empecemos a ubicar. Vámonos con jugadores que sean muy pequeños de edad. Como puedo ver, hay muy pocos jugadores que tienen esta plantilla, pero no quiere decir que no lo podamos realizar. Por ejemplo, vamos a ver aquí a Xavi.
vamos a ponerle el plan de desarrollo, que muchos dicen, ¿cómo puedo? ¿Qué tanto me funciona, Manolo, si cambio de posición a mi jugador? Pues sí, te va a funcionar a nivel táctico y a nivel de jugador, porque puede crecer su media. Por ejemplo, él maneja el medio izquierdo y como pueden ver, si vamos bajando nosotros las siguientes posiciones, vamos a poder ver sin problema qué tanto se puede tardar el jugador en desarrollar cada una de las posiciones. Por ejemplo, si manejamos extremo derecho, se va a tardar 2 semanas, centro delantero 243 semanas, y ya depende mucho para qué vayas a ocupar al jugador, pero lo más recomendable es que en el tiempo que vaya a dominar la posición es la posición ideal para el jugador. Otra de las herramientas que maneja el modo carrera es el tema del reclutador. Aquí lo que vamos a hacer es darle ciertos parámetros a los reclutadores para poder buscar a todos los jugadores que están en diferentes equipos que puedan cumplir con las expectativas. Vamos a darle seleccionar, vamos a mandarlo a una liga en especial, por ejemplo los Estados Unidos. Vamos a mandar a un reclutador y ahora ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es mandarlo y darle instrucciones. Quiero que me busques a un jugador con un rol, en una posición, perdón, ahora lo que quiero es un delantero con un rol a lo mejor y quiero que sea centro delantero, que tenga una edad máxima, mínima está bien, máxima a lo mejor y de 28 años, yo no le vería chiste a lo mejor, por mucho 30 años, ya un delantero mucho más allá de los 30, a menos de que sea un jugador pues de alto nivel, pues ahí sí, pero si no, la verdad no vale la pena. Contrato 5 años como máximo, queremos que nos traigas absolutamente todos los delanteros que cumplan con esas expectativas. Actitud de la táctica, ahí sí tú depende. Yo por ejemplo voy a poner el tiki-taka porque es la táctica que yo manejo. Condición general, yo lo que quiero es que sea titular, pero también promesa del primer equipo y promesa de clase mundial. Ya depende qué tanto quieras gastar, ¿no? Porque si yo le pongo clase mundial, a lo mejor me trae un jugador que cueste bastante dinero, que sí, que sea un jugador bastante bueno, pero que tenga un precio muy caro. Así que vamos a dejarle promesa. Y estilos de juego, ya depende qué tanto, ¿no? Yo le puedo poner cualquiera, ¿no? Y lo que va a hacer el reclutador ahora es, en base a estos parámetros, buscarte al jugador que tú necesitas en toda la liga de la MLS. Pero bueno, si quieres también que te dé algunos consejos de cómo poder usar de reclutamiento, que te dejo otra tarjeta. Pero bueno, la finalidad de esto es que te traiga jugadores que cumplan con esos parámetros y que a lo mejor y te puedan funcionar. Porque a lo mejor y no conoces jugadores que jueguen en unas ligas que no conoces, ¿no? Y que a lo mejor hay jugadores muy buenos que te pueden ayudar en tu modo carrera y que no es posible que puedas encontrar con facilidad, ¿no? Así que con esos parámetros o con ese reclutador puedas tú traer jugadores que bien te pueden funcionar. La siguiente recomendación es que si eres un equipo que tiene muy poco presupuesto, vayas a jugártela con los agentes libres. Aquí hay bastantes jugadores que te puedes hacer mano sin pagarles un fichaje, simplemente te pagas el salario. Y como pueden ver, hay bastantes mexicanos que te pueden ayudar. Y por el otro lado, si tienes jugadores que usaste o que creaste más bien para tu modo carrera, aquí mismo también los puedes ir encontrando y tú ir contratando, ¿no? Para tu modo carrera. Y pues así te lo vas a llevar mucho más sencillo. Si tú quieres que el modo carrera, a lo mejor y sabes que no tengo jugadores, no tengo presupuesto, ¿cómo le hago? Pues vente para aquí, para los agentes libres. Y bueno, estas son algunas recomendaciones rápidas que te voy a dar para poder crear tu modo carrera. Si tú ya te sabías alguna o quieres aportar aquí en los comentarios alguna, eres bienvenido en hacerlo. Suscríbete si no lo estás, si te están ayudando estos videos, estos tutoriales. Y dime qué es lo que te parece el canal. Así que por otro lado aquí te voy a dejar un video o una liga que te va a llevar a todos mis videos tutoriales para que veas todo el contenido y todas las herramientas que te van a funcionar para tu modo carrera y FC 24.